profe. Cuéntame. Pues tenemos productos industriales y, bueno, primero los productos industriales y los bienes que son de consumo. Entonces, encontramos los bienes industriales, estos se clasifican de acuerdo al uso que se les vayan a dar. Entonces, los productos industriales, el uso en una industria y los productos de consumo ya para el uso cotidiano, como en el hogar. Pero dentro de los industriales hay una clasificación que son los servicios. Entonces, esos servicios encontramos, por ejemplo, lo que se encuentra de estado de almacenamiento en las empresas o en la industria. Em, Normalmente se dan adaptaciones. Muy bien, Yarili, gracias. Victoria Elena, ¿podría decir otro complemento o alguna diferenciación en unas siglas en unas palabras pocas, por favor? Concreta. Victoria Elena. Profe, no sé si de pronto se relacione o de pronto a lo que quiera ir, tangible y lo intangible. Eso, listo, era lo intangible que estaba asociado a los productos, ¿cierto? Y nos Ujú. darías unos Sí, señor. ejemplos, dos ejemplos, Para ser para un servicio, producto, sí, para el servicio. teníamos, por ejemplo, el servicio que presta una aerolínea, cuando uno, pero en realidad, pues usted no sabe si por ejemplo, las maletas van a llegar con usted, o sea, usted está comprando sin ver, sin Por tocar, ejemplo, el sin, sí, seguro, también el seguro que te venden con tu producto. Por ejemplo, los celulares te los dan con un seguro, ese es un servicio. También la garantía una garantía. y el servicio postventa, que tú encuentres un taller autorizado en donde comprar suministros y también te hagan la mano de obra en el caso de requerir algo, ¿cierto? Son servicios entonces asociados a los productos. Ya tú definiste los productos industriales y de consumo, estuvo bien. Ahora, en la continuación, no sé si Victoria Elena nos ayuda recordando cuál es el ciclo de vida de los productos. Buenos días, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, listo. Es que estaba hablando y parecía como si no me escuchara. El ciclo de vida de los productos. Pues veíamos en la clase pasada que se desarrolla en cuatro etapas. El primero es el desarrollo en el mercado, que inicia como con una idea innovadora, que luego es llevada a la creación y que empieza su desarrollo como con todo su potencial. La segunda parte está el crecimiento. Este se logra gracias a la aceptación del nuevo producto en el mercado y empieza como con un aumento en los beneficios, pues ya de costos y eso. La tercera etapa se encuentra la madurez, en donde las ventas y beneficios se estabilizan y existe la creación de nuevas estrategias para que el producto permanezca en el mercado. Y la última etapa que tenemos es el declive, que es el cuando el producto cae debido a las pocas ventas de este. Y ya. Listo, muy bien, Victoria Elena. Por favor, tú me dices ese producto que analizaste de RAID, ¿en qué etapa del ciclo de vida se encuentra? Profe, yo digo que en madurez, porque ellos están jugando con esas nuevas alternativas de producto. Sí, Eh, sí, está bien. O sea que el producto está maduro. Ahora te sí, pregunto, dentro de esas estrategias de mercadeo para que el producto extienda su madurez en el mercado, ¿cuál detectaste tú en ese análisis que hiciste? bueno, profe, la primera es como las diferentes presentaciones que existen del producto. Eh, la segunda es que cada vez van como desempeñando eh, mejores avances para el uso con el medio ambiente, pues recordemos que este tipo de productos afectan directamente, entonces como que sacan mejoras en cuanto a eso. Entonces, pues eso les posibilita y le da más ranking a la hora de vender el producto. Está bien, entonces tenemos las diferentes presentaciones de los productos que son eh, propiamente líquidos en spray, ¿cierto? Y Líquidos en como spray. los que son
los que estábamos estudiando, que eran como unas pastillitas. Que se quemaban, ¿cierto? Sí, eso. Listo, entonces ahí tenemos diferentes estrategias para mantener el producto allí. Está bien, entonces. Hemos comprendido en primera instancia algunas características de los productos. Yo quisiera que la señorita Amparo Tapasco me colaborara tratando de aclarar la pregunta que habíamos planteado en la última clase y de pronto para que nos des pues, la conclusión a la que llegaste a partir de la aclaración que se hizo. ¿Quién era la señorita que me había hecho la pregunta la clase pasada sobre bien de apoyo y sobre bien de consumo? ¿Ustedes recuerdan que ella hizo esa pregunta al final de la clase? Bueno, yo aquí tengo el mail. Voy a revisar entonces el mail. Ah, mira, era Estefanía Rosero. ¿Estefanía está allí en clase? Estefanía. Bueno, Estefanía nos estaba preguntando en la última clase que cuál era la clasificación de cereolitos. Entonces, quisiera por favor que me colaborara Kelly Diana diciéndome si esa sustancia que usted, ese producto que usted analizó era un bien de consumo. Hola, profe. Sí, efectivamente es un bien de consumo porque, bueno, satisface algunas necesidades de los consumidores porque, pues, cuando hay mosquitos y eso, lo utilizamos como bien de consumo. ¿Y será un bien de producción? Un bien de producción Mm, o como industrial, profe. sí. Pues puede abarcar esa producción pues, industrial, pero dice ahí que es pues como riesgoso porque puede producir incendios en la industria. Entonces, Eso, entonces más bien no. más bien pues básicamente es como en la casa, apartamentos, como tal. O sea, como bien de consumo, no como bien de Ajá, producción o bien industrial, porque no está apoyando otros bienes aguas abajo. Que habíamos dicho que el concepto aguas eh, abajo es en la siguiente etapa de producción o de participación de ese bien o de servicio dentro de una logística determinada. Tampoco es bien de apoyo porque ya sabíamos que ellos son los que apoyan la manufactura de otro producto. Entonces no clasificaría allí. Esa era la pregunta que había hecho tu colega Estefanía en la última clase. Entonces yo quería que la aclaráramos también. Bien. En la última clase, compañeros, yo les voy a compartir la pantalla. Profe, le hago una pregunta de lo de bien de consumo, de lo de bien de consumo y bien industrial. Sí, comentan. Es que me queda como la duda, por ejemplo, si yo compro unos refrigerios para acá, para la casa, listo, es un bien de consumo. Pero si yo lo llevo ya para una empresa, como para tener para los trabajadores, nada más el hecho de llevarlo a ese ambiente de trabajo lo convierte en un bien industrial o sigue siendo de consumo por lo que no se usa como para fabricar nada más, ni como material.
pues como material para nada de la empresa. A ver, eso se llamarían, por ejemplo, suministros. Los suministros son, por ejemplo, los lápices, los lapiceros, tintas, todo eso se consume y tiene un fin último que es apoyar un bien de producción, perdóneme, un producto como tal. Ellos entonces son bienes de apoyo, ¿cierto? Lo que tú estás mencionando de los consumibles, en este caso un alimento, ¿cierto? Para que la mano de obra tenga energía, ciertamente está entrando como energía al proceso. Bien, eso entonces hace parte de lo que tú llamarías un bien de apoyo. Un bien industrial, entonces, por ejemplo, un producto industrial, el surfactante como tal, que se fabrica en Stepan, en la fábrica que queda en Caldas, ¿cierto? Surfactante habíamos dicho que es una sustancia que tiene la capacidad de formar micelas, haciendo que lo que no es soluble se encapsule en una sola fase. Se utilizan mucho en las cremas dentales, en los jabones, en los shampoos, en los productos de aseo personal, etcétera. Incluso en los productos de aseo del hogar. Ese es un bien o un producto industrial. ¿Te queda claro? Lo que es consumible, entonces se podría considerar un material de apoyo, ¿cierto? Un bien de apoyo. Ah, bueno, profe, sí, sí, señor, ya me queda Bueno, claro. vamos Gracias. entonces a analizar lo siguiente. En la clase pasada habíamos hecho una lectura de un diagrama general, porque en este semestre necesitamos entender que estamos fabricando productos, pero para fabricar esos productos, para distribuir esos productos, para que se puedan elaborar, entonces hay una cadena, una cadena que tiene un inicio. Y ese inicio habíamos dicho que estaba en el sector primario, de donde se extraen los recursos renovables, los recursos minerales no renovables, por ejemplo el petróleo, ¿cierto? Se extraen desde el suelo, desde el subsuelo. Y desde la superficie, pues todo lo que tiene que ver con la agricultura. Bien, habíamos comentado entonces que ese es el tema en el que nos vamos a entrar en esta clase. Habíamos visto este diagrama que era una visión para que comprendamos nuestro papel como químico industrial en todas las etapas de la producción de esos bienes o de esos servicios como tal, ¿sí? O cómo participa el servicio dentro de este bien de producción. Vamos entonces a iniciar. En la clase pasada leímos este diagrama, entonces aquí en esta clase Kevin Mateo me va a ayudar recordando en qué consistía esa visión de los ingenieros sobre los procesos para satisfacer las necesidades humanas. Angie Melissa, Buenos días, profe. te oigo. Angie, buen día. Profe, pues empezamos mencionando que los recursos renovables se encontraban en la litosfera y en el mar y en la atmósfera, que se obtienen mediante la extracción y ya sea el proceso pues ya de conversión, todo eso, transporte, manufactura, el almacenamiento y la venta. Entonces ya de eso salen unos desechos y pues ya lo que se pueda recuperar, ay, lo que se pueda recuperar mediante el reciclaje y lo que se pueda separar. Lo Y que se... también pues del proceso de la conversión de eso está ya la compra, el consumo de productos y servicios para la satisfacción de las necesidades o deseos humanos. Muy bien. Observe por favor entonces que tenemos una economía que está poniendo una oferta para una demanda, ¿cierto? ¿De qué? De un producto o de un servicio para la satisfacción de una necesidad humana. Eso es una comprensión ya clara de lo que hemos conversado. Muy bien. En este orden de ideas, el primer segmento de la economía se llama el sector primario de la economía. ¿Sí? Entonces mírelo acá. Recursos y extracción de recursos. Sector primario de la economía. Ahora vamos a conversar con detalle. En el sector secundario de la economía se
convierte el recurso renovable en un producto o en un servicio, ¿cierto? Este proceso de conversión se lleva a cabo en el corazón del sector secundario de la economía, que es la industria, la transformación. Por último, tenemos el sector terciario de la economía, que es aquel sector encargado de la participación de, eh, de los diferentes tipos de apoyo a esos bienes que se están produciendo. Incluso la compra, la venta, la satisfacción, perdóneme, la garantía, el servicio postventa de taller, etcétera. Entonces acá estamos hablando de tres sectores de la economía. Dijimos que el químico industrial participa en los tres, ya vamos a ver cómo. Y participa también en el proceso de control ambiental de un proceso de producción como tal. Entonces vamos a continuar aquí. Yo creo que tengo que mirar primero este diagrama. Bien. Estamos aquí con Angie Melissa Castaño. ¿Puedes ver la diapositiva, Angie? Sí, profe. Listo, Angie. Estamos diciendo entonces que ustedes se están formando como químicos industriales, ¿sí? Ese químico industrial, entonces, va a diseñar, manejar y administrar procesos químicos industriales, ¿cierto? Ustedes son profesionales familiarizados con el estudio de la materia, la estructura y su transformación. O sea que ustedes son químicos por naturaleza, ¿cierto? Pero mire por favor que aquí estamos hablando de que ustedes participan en la transformación. Son buenos investigando, son buenos generando nuevo conocimiento y operando el control de la calidad, en la cual actuarían entonces como químicos, ¿cierto? Entonces voy a mirar que el químico se encarga de estudiar la composición de la materia y la estructura. El ingeniero químico es aquel que es capaz, a partir de procesos y cálculos y de operaciones unitarias y de procesos unitarios a gran escala, de transformar lo que el químico ha hecho en el laboratorio, a ponerlo a gran escala, comprendiendo todos los fenómenos de intercambio de calor y de fluidos, por supuesto, ¿cierto? De fluidos. El químico industrial entonces es un profesional que está comprometido ¿con qué? Con el conocimiento de la estructura. Entonces para eso ustedes ven unas materias básicas durante la carrera. Pero aparte de que ustedes conocen bien esa estructura, ustedes ven materias que les permiten conocer las diferentes operaciones y procesos unitarios a partir de control de procesos donde ven calor, intercambio de fluidos, operaciones unitarias también, y pueden también acceder a los laboratorios de operaciones en donde manipulan diferentes tipos de válvula, de tubería, de reactores, de operaciones unitarias para la separación de la materia. Eso les va a permitir entonces a ustedes trabajar tanto en la industria como en el laboratorio, ¿sí? En este orden de ideas, el químico industrial, desde el comienzo de la composición de la materia que se obtiene, por ejemplo, en una mena para fabricar el cemento, allí tiene que haber un químico. El químico industrial conoce todos esos tratamientos de la muestra, o sea, el químico y el químico industrial son muy parecidos, ¿cierto? La ventaja que ustedes van a tener sobre los químicos es el conocimiento en operaciones unitarias que se tienen. Ustedes entonces son capaces de desarrollar y optimizar operaciones de los procesos químicos industriales. Bueno, vamos entonces con Angie. Por favor, Angie, me diría
cuál proceso industrial conoce y cómo con el conocimiento que usted tiene podría participar en la optimización. Y me va a clasificar eso entre el sector primario o el sector secundario o el sector terciario de la economía. Valentina Castaño. Profe, buenos días. Buen día. Profe, la verdad, viendo el proceso, estoy pensando en qué parte de la industria podría ser. Podría ser como en el tratamiento del azúcar o en el tratamiento del agua. Por ejemplo, en el tratamiento del agua, el químico industrial puede tomar una muestra del agua que viene del río y analizarla. Y también puede estar, ese sería como el sector primario. También puede ser en el sector secundario cuando es el momento de hacer el tratamiento del agua, como por ejemplo con el cloro residual. El químico tiene que saber cuánta cantidad tiene que agregar dependiendo de los metros cúbicos que tenga el tanque por el agua que se va a tratar. Pues Muy sería bien. como el análisis. Esa sería una muy buena definición de lo que usted puede hacer. Entonces puede optimizar consumiendo menos reactivos, ¿cierto? Dosificando en determinados tiempos, disminuyendo por allá materia orgánica o quitando otra cosa del agua que está consumiendo demasiados reactivos. O adicionando otra operación unitaria antes, por ejemplo, de sedimentación de sólidos, que podría ahorrar más adelante en un proceso de floculación. Por ejemplo, eso estuvo muy bien. Lo que tú estás diciendo entonces eso es química y es industria, transformación de un bien crudo en un bien de consumo, en este caso el agua cruda en un agua potable. En administración y gestión de calidad, entonces estamos hablando del sector terciario de la economía, ¿cierto? Mire que la calidad es una cosa que se lleva a cabo dando fe de la composición de las sustancias a través del proceso, ¿cierto? Y administrando la calidad de esa producción. También innovando y desarrollando nuevas tecnologías. Eso, por ejemplo, se hace modificando algunos artefactos que tienen determinado tiempo de uso en modelos antiguos y pueden ser adaptados, ¿cierto? Nosotros entonces trabajamos en sectores primarios, secundarios y terciarios de la economía. En todas estas actividades económicas, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces vamos a mencionar sector primario, sector público. Por ejemplo, Ingeominas, ¿cierto? En Ingeominas se encarga el químico industrial de hacer diferentes análisis para conocer la edad de algún fósil, la edad de algún material, la composición de alguna mena, el impacto sobre la geología de un terreno sobre determinada fuente hídrica, etcétera, ¿sí? Esto lo hace un químico. En el sector secundario, esto lo hace el químico en el sector público. Vamos a pensar en el sector privado, en el sector primario privado. Valentina, ¿en dónde podría trabajar el químico? Valentina Castaño. Profe, ¿me podría volver a repetir la pregunta? Es que usted al final dijo que sector primario privado y antes dijo sector secundario público. Sí, mira, te estoy preguntando, yo mencioné que en Geominas es parte del sector primario, público, y allí se puede desempeñar el químico industrial. Te estoy diciendo que me des un ejemplo de uno privado, sector primario privado. ¿Y qué harías tú como química industrial? Profe, la verdad no. Por ejemplo, en el departamento de suelos de Cenicafé o en el departamento de suelos de el CIAT, que es el Centro de Investigación de Agricultura Tropical en donde se estudia la caña, ¿cierto? O en un ingenio en el laboratorio de suelos, o en el ingenio en el laboratorio de aguas también. Estás trabajando con materia prima, ¿sí? También en una industria de cementos
haciendo la cualificación y cuantificación de los componentes que llegan de las menas para garantizar que las materias primas se mezclen en las proporciones correctas dentro del sector secundario. Bien, entonces ya sabemos que químicos en sector público y privado. Ahora, vamos a ir al sector secundario. Me da un ejemplo público y un ejemplo privado también, Luisa María. Buenos días. Buenos días. Profe, pues es que yo no sé distinguir entre público y privado. O sea, estoy bien con la definición del sector secundario, pero no sabría qué empresas son para sector público y sector privado. Bueno, entonces te voy a diferenciar. Lo que son bienes en donde el capital pertenece al Estado son bienes públicos. Algunos hospitales son públicos. La alcaldía es pública. El Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos, de INVIMA, es público. El ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, es público. Bien, lo que es privado es donde el capital pertenece a personas que son particulares. Por ejemplo, los ingenios azucareros, las industrias de los cementos, las industrias del petróleo en Colombia son del Estado. Ecopetrol es una planta en 60%, creo que está en este momento, que pertenece al Estado, es pública. La Universidad Tecnológica de Pereira es pública en su mayoría, ¿sí? Algunos programas operan de forma privada, o sea que el capital ya va para proyectos comerciales que se llaman 511. ¿A eso me hago entender o no? ¿Está claro? Sí, profe. Pues Entonces con ahora, respecto al sí. sector privado, usted dice los ingenios, entonces, por ejemplo, el ingenio Risaralda, en el sector secundario se maneja la conversión o la transformación de la materia prima, ¿cierto? Para, no sé, convertirla en un producto, usted mencionaba. Entonces, pues no sé, sería, Y la caña de azúcar viene siendo la materia prima y el sí, producto viene exacto, siendo el azúcar. el azúcar. Eso. Y Está el bien. sector público no se me ocurre, profe. A ver, por ejemplo, eh, vamos a pensar. Por ejemplo, yo creo que ya casi todo es privado, ¿no? Acá en Colombia es casi todo privado. Sí, en general las empresas acá todas son privadas. A excepción por ahí de pronto de algunas mezcladoras que puedan existir por ejemplo, esto de las harinas que se venden al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Antes había unas empresas que transformaban, que se llamaba, por ejemplo, IDEMA, que era donde se transformaban esos productos en productos semielaborados para aguas abajo. Entonces sí es difícil en este momento encontrar en realidad sector secundario público, está bien. Y en el sector terciario, tú misma, El sector terciario es, espera, bueno, ya como el apoyo de los bienes, ¿cierto? La compra y venta. Bueno, pues con el ejemplo del ingenio Risaralda, pues sería ya la producción de, bueno, la producción no, ya la compra y venta del azúcar como tal, profe, en los diferentes establecimientos donde la podemos conseguir. No. y por ejemplo, cuando tú transas, o tú no, la gente de bolsa transa las acciones en la bolsa, ¿cierto? Eso es sector terciario de la economía. Nosotros entonces estaríamos ocupados, por ejemplo, en ese sector terciario, de generar algunas soluciones para productos propios de algún sector aguas abajo. Por ejemplo, el azúcar que utiliza Coca-Cola tiene determinadas características y es necesario que los químicos entonces que están haciendo las mejoras de esos productos, investigación y desarrollo, eso es parte del sector terciario también, ¿cierto? Lo que tú llamas entonces compra y venta, por ejemplo, entre los equipos de análisis instrumental, como los cromatógrafos, los ultravioleta, los infrarrojos, los resonancia magnética nuclear,
El químico industrial, ustedes van a ver que tienen colegas que trabajan en esa área, son los encargados de solucionar esos problemas, vendiendo al interior de empresas, solucionándoles problemas para que ellos realicen determinados análisis. Cuando tenemos que capacitar en el análisis de una técnica, eso es sector terciario. Cuando se hace una auditoría por parte de un organismo de control, eso es sector terciario. Y ahí están los químicos como tal. Entonces vamos a analizar. El sistema económico, léelo por favor, Natalia Correa. Hola, profe, buenos días. Buen día. Bueno, entonces el sistema económico es aquel tejido social en el que el hombre dispone de una gran variedad de bienes con los cuales satisface sus múltiples necesidades y deseos materiales, organizados de forma tal que logran intercambiar productos y prestar servicios mutuamente. Bueno, listo. Entonces, estamos en ese tejido, todos como hombres. A ver, mencióname por favor, dentro del engranaje económico, el papel de algunos familiares tuyos, o de dos, uno o de dos. ¿Cómo, profe? Disculpa, no El entendí. papel de uno o de dos familiares dentro del sistema económico. Bueno, puede ser, pero como a lo que se desempeña mi papá, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Bueno, mi papá es administrador financiero, entonces, pues, mm, como que servicio presta, bueno, pues es el proveedor de la casa como tal, en su empresa es el que lleva, pues, como todo lo del presupuesto, digamos, del hospital, eso. Listo. Entonces ahí estamos hablando del sector terciario de la economía. Entonces queda claro que algunas otras personas trabajarán, por ejemplo, en una mina. Otras personas trabajarán, por ejemplo, en el campo. Otros transportando las cosas desde el campo a las ciudades, a las industrias. Otros transforman las materias primas y producen algunos productos que son para consumo propiamente dicho o para aguas abajo en otra actividad económica o en otro producto que se vaya a elaborar. En la compra y en la venta y en la satisfacción de esas necesidades humanas, entonces se crea lo que se llama el tejido, que es sistema económico. Ese sistema económico está partido en tres sectores básicos: primario, secundario y terciario, en donde se obtienen bienes de la naturaleza, se transforman en el secundario esos bienes de la naturaleza, y en el terciario se procesan algunos servicios como la banca, la enseñanza, la medicina, etcétera, ¿cierto? Algunos servicios especializados. Bien. Vamos entonces a entender qué es el sector primario o agropecuario. Me va a colaborar para la lectura Camila Correa. Buenos días, profe. Bueno, el sector primario o agropecuario es aquel en donde se obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza y se considera el principal usuario de agua en el mundo. En el caso colombiano, el sector primario comprende cultivo de café, caña, flores, banano y cacao, entre otros, que son una fuente importante de ingresos y de generación de empleo en la mayoría de departamentos. IDEA 2015. Listo, muy bien. Ya sabemos entonces cultivos, materias primas, ¿cierto? Sector agropecuario, sector agropecuario. El sector primario también contiene otro sector que es el minero energético, que ya vamos a contemplar como una clasificación, pero hace parte de ese sector primario como tal. Bueno, vamos entonces a mirar aquí un ejemplo del químico industrial. Muy bien. Entonces vamos a ver. Dice que las actividades económicas del sector primario entonces agrupan agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca y minería. Vas a dar un ejemplo de cada uno de ellos rápidamente, tú por favor, Camila. Profe, qué pena. Ejemplos así de empresas. ¿O Sí, cómo? de algún sector
parte del sector que sea agricultura. ¿En qué? Ay, profe, Pesca, apicultura, cultivo de caña, ah, cultivo ya, de ya, ya, palma. ya, qué pena. Sí, bueno, en la ganadería se tiene pues los tipos de res que se tienen. También, pero esto es una pregunta, pero también se tiene en cuenta lo de los cerdos. Entonces, mira, es el ganado porcino, el ganado equino, el ganado caprino. ¿Sí me hago entender? Las Sí, profe. diferentes. Entonces ahí está el ganado vacuno, que es el que tú estás mencionando. El equino son los caballos, el caprino, las cabras y las ovejitas, etcétera. Bien, la explotación forestal, danos un ejemplo también. Mm, allí tiene que ver con la tala de árboles para lo de los papeles. Por ejemplo, ese es un gran ejemplo. El pino es utilizado como explotación forestal para la producción de papel. Siguiente, pesca. Cuando se tienen los lagos como tal, donde se producen diferentes tipos de peces, que la trucha o el pargo rojo, pues son diferentes tipos ya de... O tú vas al súper y encuentras cachama o salmón o Ujú. encuentras diferente atún, etcétera. Y en minería, De donde se extrae como tal los minerales que se usan para el petróleo, eh, diferentes tipos como carbón o ya eso, entonces oro. minero energético. Entonces, lo que mencionaste, entonces carbón y petróleo son energéticos. Ya los otros que mencionaste, por ejemplo, el oro, la plata, el uranio, el mercurio, etcétera, todos estos otros metales, cobre, oro, etcétera, son también parte de ese sector. Y por supuesto, el químico tiene que hacer en todos los sectores que estamos mirando o en todos estos. Entonces, en agricultura será el encargado de hacer cálculos para composiciones de fertilizantes y de pesticidas y hacer los ensayos pertinentes, etcétera, ¿cierto? Para poner entonces algunos fertilizantes en la tierra, eh, para saber entonces qué tipo de aguas se pueden utilizar y dar control de calidad de la misma. En la ganadería, entonces, en la fabricación de productos veterinarios, en la dosificación de algunos principios activos que se tienen que vender propiamente dicho en los alimentos, en la fabricación de esos alimentos, de concentrados para la ganadería, de urea, etcétera. Y aquí en adelante, entonces, nosotros tenemos siempre que hacer como químicos. Vamos a mirar ejemplo de Cenicaña, Centro de Tecnología e Innovación. eh, Perdóneme, estamos en Cenicaña acá. Centro Nacional de Investigación de la Caña de Azúcar. Pero también hay Cenipalma y también hay Cenicafé, por ejemplo. Entonces, esto es para que ustedes vean dónde pueden trabajar. En el centro de Cenicaña que queda en Palmira, vamos por favor con Angie, Daniela, y me ayudas a leer qué se hace allá. Hola, profe. Ejemplos de Cenicaña. El centro favorece la innovación de la agroindustria gestionando proyectos de investigación y desarrollo acordes con la planeación estratégica del sector productivo. Dirige programas de investigación en variedades, agronomía y procesos de fábrica y servicios especializados en información y documentación, tecnología informática, análisis económico y estadístico, cooperación técnica y transferencia de tecnología. Bien, Cenicaña cuenta con... hasta ahí, profe. sigue. Cenicaña cuenta con un equipo de más de 200 colaboradores, entre investigadores y profesionales, auxiliares, personal de apoyo, operativo y aprendices que está comprometido con generar conocimiento y tecnologías para el sector agroindustrial de la caña de azúcar en Colombia, para contribuir a su desarrollo y sostenibilidad. Bueno, listo, te agradezco mucho. Entonces, ya queda claro qué es el sector primario de la economía para ti. Sí, señor, es pues lo que decíamos de que son los encargados de convertir la materia prima en bienes y pues de recolectar la materia prima para posteriormente convertirlo en bienes o servicios.
Eso, aguas abajo, en otra etapa, sector secundario. Te agradezco mucho entonces por tu participación, Angie Daniela. Vamos a continuar. Profe, Sí, coméntame. esa palabra ceni, o bueno, esos tres ejemplos que teníamos ahí de cenicafé, cenicaña, cenipalma, ¿tienen alguna relación y por eso el nombre? ¿O ese ceni hace Es referencia? Centro Nacional de Investigación. O sea que son centros nacionales de investigación. O sea, esto es lo top Ah, en Colombia, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, uno de los mejores centros de investigación del café del mundo y queda aquí en Chinchiná y nosotros en el curso generalmente vamos a visitar estas instalaciones. Entonces, para que observes que los químicos industriales participan en estos organismos, pero también hay otros internacionales que, por ejemplo, son, eh, a ver, por ejemplo, son los laboratorios Norman, por ejemplo, esos son todos los europeos, ya es un gremio europeo de todo un continente. Entonces, aquí tenemos Centro Nacional de Investigación de La Palma, Centro Nacional de Investigación de la Caña, Centro Nacional de Investigación del Café. Bien, entonces ahí estamos. gracias, profe. Bueno, vamos a continuar aquí. Jimena Gañán. Ah, no, iba con Angie Daniela, ¿sí? Angie Daniela. Señor Leo, Sí, por favor. actividades económicas. Sector secundario o industrial. Como su nombre lo indica, está relacionado con los procesos de transformación industrial de alimentos y otros tipos de bienes o mercancías y se divide en extractivo y de formación. Y de transformación. Ay, transformación, qué pena. Muy bien. Entonces, algunas actividades que les voy a mencionar perdónenme. La industria, como les dije, es el corazón de ese sector secundario que corresponde a la segunda actividad económica de un sistema económico. Hay industrias pesadas, hay ligeras, de bienes de uso y de consumo. Y hay algunos aspectos que ustedes como químicos deben entender, que las industrias no funcionan de por sí con solamente las instalaciones que tienen, o sea, con las operaciones y los procesos, sino que necesitan mano de obra calificada, no calificada, capital para poder hacer inversión en los procesos y en todo lo concerniente. Y también necesitamos fuentes de energía, que pueden ser eléctrica, que pueden ser derivadas del petróleo, que pueden ser naturales como la eólica o la radiación electromagnética del sol. Y también se requieren de esas materias primas que son las que estamos mencionando. Entonces ya sabemos, materia, energía, mano de obra y capital. En el sector terciario, entonces tenemos el comercio, el transporte, el turismo y las asesorías, que son parte de actividades de este sector. En el comercio es donde más nos desempeñamos nosotros como químicos, dando asesorías y dando eh, soporte en ventas y en control de calidad o en garantía de productos. Eh, También en asesorías eh, para que, por ejemplo, se puedan llevar a cabo algunos controles de efluentes en una empresa para que se disminuyan, dando asesorías para que algunas metodologías analíticas queden montadas, etcétera, ¿sí? Este sector entonces están conformados por actividades que no producen mercancías en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Aquí tenemos ejemplos de Aricel, que es una empresa que provee productos químicos en la cual allí hay colegas nuestros trabajando, y en Quimos, que se distribuyen algunos equipos especializados. Purificación y análisis de fluidos es otro ejemplo en donde se le prestan asesorías a todos los sectores ambientales, farmacéuticos, industria, educación, gobierno. Entonces, para que también tengamos claro que como químicos participamos allí. Muy bien.
Cuando nosotros estamos hablando de que como químicos industriales tenemos un perfil profesional y un perfil ocupacional, debemos entender generalmente quién es el que ocupa el químico industrial. Ya mencionamos que en Colombia ustedes participan en 3 sectores, pero no es ajeno a nuestro conocimiento que el sector que más requiere de químicos industriales es el sector secundario de la economía. ¿Por qué? Porque allí es donde estamos con nuestro apellido de carrera, ¿ven? Industria. Entonces, somos químicos de la industria generalmente, pero podemos participar en todos estos eslabones. En la diapositiva que les estoy mencionando o mostrando, ustedes deben entender que pueden ubicarse en muchas empresas en Colombia, que generalmente uno escucha hablar de 4 o 5 empresas de química, que existen Ingenios, que existe Postobón, que existe La Rosa, que existe por allí Nestlé, etcétera. Pero esto es solamente una fracción de la industria con la que cuenta Colombia. Si Colombia no es un país industrializado, pero es un país en vías de desarrollo, que es atractivo porque tiene alta cantidad de materias primas con una mano de obra calificada a un precio razonable para las empresas. Y los impactos ecológicos no son tan estrictos, o sea, o el control ecológico o, o de desechos no es tan estricto como en países de Europa, por ejemplo. Entonces, la deslocalización de esas empresas hace que nosotros aquí en Colombia tengamos un abanico importante de las mismas. Entonces, voy a eh, pedirle el favor a Jimena Gañán que busque Propilco, Angie Valentina. Va a buscar qué quiere decir, qué hacen en Dow Química Colombia. Valentina Gil, perdón. Jimena, ya tienes allí tu trabajo. Listo. Laura Vanessa, entonces va a ir a SICA Colombia. Profe, me dijiste a mí que qué hacen en cuál. Mira ahí el orden en las que lo estoy mencionando. He mencionado Propilco, Dow Chemical, Dow Química. Tú puedes buscar entonces BASF Colombia. Laura Vanessa va a buscar aquí SICA Colombia. Jorge Albeiro va a buscar Sucroal. Y Ana María López va a buscar DuPont de Colombia. Y nos van a decir estas empresas que hacen. Pues esto es para que ustedes tengan claro. Aquí en el enlace está esa lista de empresas. Para 2020 hay un ranking, para 2021 hay un ranking, pero generalmente siguen siendo las mismas empresas. Pues no es que llegue otra empresa al país tan comúnmente, pero hay un top importante. Les estoy mostrando en esta diapositiva el top 100. ¿Listo? Donde ustedes como químicos van a poder trabajar. Compañeros, entonces, ustedes tienen que mirar las bolsas de empleo, pero también les invito cuando salgan y sean profesionales a que revisen en cada link de una de estas empresas, dice, trabaja con nosotros, o también dice carreras. Carreras quiere decir que hay ahí oportunidades laborales. Entonces ahí usted deja su hoja de vida y explica en un formulario corto por qué quiere trabajar con esta empresa. Vamos entonces a escuchar a las colegas o a los colegas. Empezamos con Propilco.
Muy bien. Siguiente empresa, por favor, habíamos dicho que era Dow, ¿cierto? O el que tenga BASF, BASF. Yo, profe. Sí, Bueno, buenos días. buen día. BASF atiende las necesidades del agro y la industria colombiana, pues eso a través de sus divisiones de protección de cultivos e industria. La protección de las plantas, las semillas y el apoyo a la biotecnología vegetal. Esas son las bases de la investigación de BAS en el sector agrícola. Muy bien. Zika, Profe, buenos días. buen día. Bueno, yo encontré que SICA se enfoca en 9 grandes segmentos del mercado: producción de concreto, rehabilitación y reforzamiento de estructuras y pisos, recubrimiento para metal, impermeabilizaciones, cubiertas especiales, remodelación y acabados interiores, pegado y sellado en construcción y pegado y sellado en la industria, que incluye el sector automotriz, refrigeración, marino y pues muchas otras. Muy bien. Jorge Albeiro, ¿qué hacen en Sucroal? Buenos días, profe. Buen día. Eh, Sucroal cuenta con dos divisiones de manufactura. Una de ellas es para la producción de ingredientes alimenticios cuyos productos principales son el ácido cítrico con sus sales y otra parte para la producción de alcoholes etílicos, solventes flexográficos, ésteres de ácido acético, solventes naturales, sulfato de calcio, micelio seco, quelatos de zinc, complejo de boro, vinasa 60 y plastificante. En Colombia, Sucroal es el líder en la producción de plastificantes libres de talatos. Listo, Jorge, te agradezco mucho. Bueno, entonces aquí vamos a cerrar este segmento con Ana María López. No sé si Ana está en clase. Sí, profe, buenos días. Ana María, listo. Entonces tú vas a hacer, por favor, aquí vamos a voltear hacia atrás. Un momento. Nos vamos a parar y vamos a hacer el recuento de lo que aprendiste en este segmento de clase. Vamos a hacer un recuento para que entendamos entonces en dónde quedamos parados, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Vamos a recordar un poco qué hemos visto en esta clase. Bueno, profe, lo primero es que dimos como un resumen de la clase anterior, donde explicaron qué eran los productos y la clasificación de los productos en productos de consumo y productos industriales. Después de esto, pues pasamos a estas presentaciones. La primera fue hablar sobre la visión de los ingenieros, que ahí ya comenzamos a separar los sectores como sector primario, sector secundario y sector terciario. Hablamos de las diferentes industrias que hay en el sector primario, que pues está la ganadería, la agricultura, explotación forestal, la pesca y la minería. También hablamos sobre el sistema económico que pues se definió como un tejido social, pues que el hombre dispone para que haya una gran variedad de bienes y pues que se cumplan como sus múltiples necesidades. Hablamos del sector secundario, que fue que hablamos pues, como de todo el proceso de transformación de la materia primaria, y hablamos del sector terciario, que es donde se habla del comercio, las ventas y demás. Y pues ya por último estamos acá en el top de las 50 industrias. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio corto, así, pequeño, un ejercicio. Ustedes saben, compañeros, que en Colombia nosotros tenemos 3 programas de química industrial. Esos 3 programas de química industrial quedan en Cúcuta, en la Universidad Francisco de Paula, Santander. En Medellín, en el Instituto Tecnológico Metropolitano y en la Universidad Tecnológica de Pereira. O sea que el químico industrial no es un profesional que está con un volumen tan alto de egresados como los programas de química, ¿cierto? O de ingeniería química, de los cuales hay una cantidad de programas importante. Otro aspecto que deben contemplar es que generalmente las ofertas de empleo salen para los químicos o para un ingeniero químico. Entonces, yo lo que les sugiero es no deje de enviar su hoja de vida. ¿Por qué? Porque el profesional
Generalmente la persona que está en recursos humanos tampoco sabe hacer esa diferenciación. En el momento en el que conocen su hoja de vida, su perfil, etcétera, usted es considerado, porque estamos en un campo donde es una carrera relativamente nueva en el mercado. En otros países existe, en Argentina existe, en México existe. O sea, es una carrera que es generalmente nueva. Vamos a continuar. Hagamos este ejercicio. Entonces, por favor, algunas personas van a hacer una búsqueda, o todos hagan la búsqueda y quien la encuentre me colabora. Entonces, vamos a buscar ofertas de empleo para químicos industriales. Y hacemos un análisis del perfil que están pidiendo y de qué sector de la economía se trata, ¿cierto? Vamos a hacer ese pequeño ensayo. Entonces vamos a ir a unas bolsas de empleo. Hay uno que se llama, por ejemplo, Busca Jobs. Hay otro que se llama elempleo.com. Hay otro que se llama Web Jobs. Otro que se llama... Busque por favor ofertas de empleo para químico industrial. Cuando la tenga, identifique el perfil profesional y su participación en el primario, sector secundario o sector terciario. Profe, Te escucho. ¿Con quién hablo ahí? yo, profe, sino que yo tengo una pregunta, una duda. Comenta, Daniel. Pues uno cuando hace esas búsquedas por internet, uno cómo sabe qué página de ofertas de empleo es confiable, si me hago entender. O sea, porque ahí dicen, pues hay varias, pero uno no sabe si es confiable que uno envíe los datos o cosas así, si me hago entender. Sí, mira, para eso existen los foros de usuario o los rankings de las páginas dedicadas a determinadas cosas, ¿cierto? Entonces, suponiendo que tú vas a hacer esa búsqueda, tú dirías, por ejemplo, mejores bolsas de empleo. Profe, yo ya encontré uno. Listo, vamos a mirar. Daniel, espérame un segundo, termino acá con Daniel. Daniel, mira, esta sería la forma en que podemos hacerlo, ¿sí? Entonces tú vas a buscar los 10 mejores portales de empleo en Colombia. Acá te están diciendo que hay uno que se llama Talent Box, elempleo.com, ¿cierto? Cortando mucho, o no sé Servicio si soy Público de solamente Empleo yo. Nacional. Sí, ¿qué me mencionaste, Ana? Jorge, Ana, tienen los micrófonos abiertos y se está sintiendo cierta interferencia. Y Laura, por favor, los cierren. Profe, yo encontré Ay, profe, una qué pena. oferta. A mí me aparecía cerrado. Bueno, entonces espérame un momento. Aquí termino con Daniel y ya te escucho. Entonces, listo, tenemos Servicio Público de Empleo Nacional. O sea que esta es una empresa pública, mire, una empresa Bolsa Única de Empleo Público. Opción Empleo, Acción Trabajo, Aliado Laboral, CompuTrabajo, Empléate, LinkedIn. Esa era otra, y Jobber, mírela.
Daniel, entonces te queda claro cuál sería la forma de hacer esa verificación. Ah, sí, profe, muchas gracias. Listo. Comentamos entonces, íbamos comentando nos dijo quién que tenía la oferta, nos mencionan algunas. Yo tengo una, profe. Yo también tengo una. Kelly, Valentina de segunda. Listo, profe. Esta oferta la encontré en el empleo.com, en esa página. Sí. La descripción general, pues que sea mujer y es mujer profesional en las siguientes carreras: química farmacéutica, ingeniería química, química industrial, ingeniería industrial o microbiología industrial, con experiencia superior a 5 años liderando departamentos de control de calidad y con total dominio de las siguientes subprocesos: análisis e inspección de componentes, control de calidad en planta, análisis físico-químico y análisis microbiológico. Conocimientos en BPM y en BPL, conocimientos en procesos de auditoría y aseguramiento de calidad. Bueno, dicen el horario, etc. Y pues, profe, eso lo clasifico yo en el sector terciario de la economía. Sector terciario. Haciendo análisis microbiológicos y... Controlando, sí, control de calidad y eso. Control de calidad, sí. Es para jefe de control de calidad. Muy bien. Entonces está bien. Químico industrial, 5 años de experiencia es algo que exigen allí, pero bueno, no dejen de mandar la hoja de vida en todo caso. A Valentina Castaño, te escuchamos. Bueno, profe, yo encontré uno también en el empleo.com, dice que es de analista de calidad de gases o químicos. La descripción dice que tiene que ser un técnico o tecnólogo en carreras químicas, análisis de muestras químicas o similares, una experiencia mínima de 6 meses en planta de producción, realizando muestras de calidad y procesos industriales, inspección de muestreo y análisis de tubos colorimétricos usados para los respectivos análisis de calidad cuando aplique, realizar la recepción e inspección de los insumos y gases de patrón. Esta persona estará encargada de asegurar el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los gases medicinales en las plantas de producción. Profe, eso sería como en la parte del sector terciario. Calidad, control de calidad, está bien. Laboratorio. Sí. Y ese sector apoya, puede estar ubicado, ya se sabe, externamente o inherente de una planta química o de un proceso de transformación. O sea que ahí estaría apoyando sector secundario según lo que mencionan allí. Bueno, muchachos, ¿quién más pudo encontrar otra oferta para dar continuidad a la clase? Profe, yo Dime, Valentina. encontré otras dos, pero pues no sé. Menciónanos, por favor, las dos, está bien. Listo. Otra, bueno, fue en la misma página de la compañera anterior de elempleo.com. Dice que se requiere analista de transferencia de procesos en el sector farmacéutico y exigen una experiencia de 3 años. Dice que esto es para, bueno, que se requiere profesional en ingeniería química, química industrial o de alimentos y o farmacéutica, con conocimientos en BPM, BPL, normativa legal de empresas farmacéuticas, formulación galénica y procesos industriales. Tiene que tener experiencia en manejo de unidades de medida, cálculos matemáticos y cálculos químicos y conversión de unidades volumétricas, experiencia en el sector farmacéutico y o cosmético. Muy bien. Y el otro, bueno, y ahí indican que pues es de un promedio de 2 a 2.500.000. El otro que encontré dice que, bueno, dicen que se requiere químico industrial o microbiólogo en un laboratorio clínico. Dice que no, es que no sé ve como tan viable la página, no sé. Dice que es opción empleo la página. Dice que no se requiere experiencia laboral y se requiere persona, estudiante o graduado de algunos de los técnicos, tecnólogos o profesionales anteriores para laborar en la producción de medicamentos en empresas del sector. Se trabaja de lunes a sábados, bueno, horarios rotativos y disponible y que no requiere disponibilidad de viajar.
Muy bien, Valentina, te agradezco entonces. Sí, profe. Sabemos entonces que químicos industriales que vamos a participar en 3 diferentes campos de la actividad económica, primaria, secundaria y terciaria. Y como observaron allí, generalmente se participa en el control de calidad apoyando un proceso de transformación general. O también el químico está allí dentro de la industria modificando o controlando los procesos y las operaciones. O está tomando la materia prima, eso queda claro entonces. Continuemos. Mire que ahí vamos caminando, tenemos que ir adquiriendo a la larga, muchachos, Valentina Gil. Sí, profe. Eh, Te quiero mencionar y quiero que todo, pues que todo el curso lo entienda de este modo, que para mí como docente tiene cierta complejidad enfrentarme a una pantalla con una X, una J o una A o etcétera, ¿cierto? Estoy conversando a una pantalla y me queda complejo también entender si usted está asimilando los conceptos. Entonces yo le voy a pedir el favor de que entienda que este medio en el cual estamos tratando de que yo le estoy tratando de ser un guía en un proceso de adquisición de conocimiento respecto de los productos. Entonces, que nadie más que usted será la persona que controle ese éxito en lo que estamos buscando. Entonces, aquí estamos, Valentina, dando pues ya tercera clase y en esta clase entonces por favor cada uno de ustedes se pregunta, ¿he adquirido los conceptos, los tengo apropiados o solamente los voy a tener allí en el papel o en la presentación? Entonces por favor trate de apropiar el concepto, ¿sí? Para que más adelante usted en una entrevista de trabajo tenga un léxico adecuado para poder interactuar acerca de la información que se requiere en un escenario tal. Bien. ¿Qué comentas tú, Valentina, de lo que te digo? Creo que sí, me parece que es apropiado tener esto como conocimiento, claro. Y bueno, y lo importante, acuérdense, no son como tal ahí estar por estar, no, sino con el compromiso de tratar de que el léxico, acuérdese, el conocimiento que se va a dar cuenta cómo va a tener usted al final de este semestre una visión muy distinta de lo que es un producto industrial o de un producto como tal, según unas clasificaciones. Vamos a continuar. ¿Qué queremos ahora? Conocer con mejor detenimiento qué es una materia prima. ¿Para qué? Para ir a entender cómo debe formularse puesta en escena dentro de un proceso industrial para tener un producto al final. Entonces voy a continuar aquí. Estamos con Daniela Alejandra Muñoz. Daniela, tú me ayudas a leer qué son las materias primas. ¿Qué son las materias primas? Originalmente son un recurso natural el cual es procesado y se vende y distribuye a empresas productoras, ya sea industriales o de servicios, para que éstas a partir de estos se manufacturen productos aptos para el consumo. Todo aquel bien destinado a la transformación mediante un proceso productivo hasta convertirse en un bien de consumo. Es el primer eslabón de una sucesión de fabricación. Es conocido como, en el ámbito de la inversión como Commodity. Daniela, ¿tú dónde estás en este momento? ¿En qué municipio y de qué departamento? San Pablo, Nariño, profe, en Nariño. San Pablo. Tú me vas a hacer el favor, según tu conocimiento, o haciendo una búsqueda corta en el internet, el Producto Interno Bruto del Nariño, del departamento de Nariño, ¿en qué se basa? Búscalo de ese modo, Producto Interno Bruto de Nariño. Karen Dayana, usted por favor va a buscar en el internet qué significa Producto Interno Bruto. Y Alejandra Navarro va a buscar por favor el Producto Interno Bruto de Risaralda.
Karen Dayana, usted por favor verifique el Producto Interno Sí, Bruto de Colombia. Listo, la señorita Alejandra que tiene la definición de PIB, ¿cierto? ¿Me ayuda? O Karen, no recuerdo bien. Alejandra, el Producto Interno Bruto Hola, profe. Pues a mí me tocaba el del Producto Interno de Risaralda. Pero sí, bueno, pues yo estaba acá investigando y pues encontré fue en la página del diario, pero del 2018. Pues ya puedo investigar más. Dice que el Producto Interno de Colombia en 2018 en Risaralda es de 1.6%, es decir, 13.6 billones de pesos, según el informe preliminar del departamento. ¿Y Del DANE. tienes en qué se diferencia ese Producto Interno Bruto? Espere, por favor, yo investigo un poquitico más. Dale, dale. Listo. Daniela, ¿qué encontraste tú? Ahorita, pues no hay como mucha información pues como para abrir tampoco. Voy. Entonces la parte que dice del La definición. dice el Producto Interno Bruto es una medida del valor de la actividad económica de un país. Básicamente calculada cuál fue la producción en bienes y servicios que se hizo en un periodo de tiempo específico, generalmente en un trimestre o en un año en las fronteras de un país. Por ejemplo, en el Departamento Nacional de Estadística del DANE es el encargado de calcular el Producto Interno Bruto en Colombia trimestralmente. ¿Sí? Dice que aquí el consumo de los colombianos es lo que más pesa en el crecimiento económico en efecto de lo que comúnmente se llama gastos de los hogares, representada las tres partes del Producto Interno Bruto. El cálculo incluye el consumo de bienes, por ejemplo, comprar un carro, leche, pan, el consumo de servicios, corte en la peluquería, bueno, en servicios financieros, e inversión, gastos de las empresas para mayor producción de las mismas. Pues eso pues es lo que pues tengo información acerca de eso. Muy bien. O sea que estamos hablando de una cantidad económica que toda la sumatoria de los bienes o servicios que se producen en determinada área de análisis están produciendo una cantidad medible de valor, que en este caso es en dinero o en dólares, ¿cierto? Entonces ahí estamos de acuerdo en lo que estamos hablando. Bueno, entonces lo que yo les quería comentar acá es esto, mire. ¿Alguna persona está mirando mi pantalla? ¿Pueden mirar? Sí, profe. Bueno, entonces dice, mire, participación según las ramas de la actividad económica. Entonces, mire, por favor, el comercio, cuánto demanda o cuánto es del PIB de cada departamento, ¿cierto? Entonces, mire, por favor, que la industria, por ejemplo, en Risaralda ocupa poca mano de obra. La construcción, que es sector secundario, mire, poco, ¿ven? Los agropecuarios, mire que es poco, ¿cierto? Esto es, me gustaría mirar ¿la compañera encontró otra gráfica? Es que este es de ocupado, no. Estoy mirando otra gráfica que no es. Daniela, ¿qué encontró usted?
Profe, pues en lo que pues encontré me dice que es en parte la papa y la caña pues panelera, que es el principal cultivo pues permanente en el departamento. El cultivo de la papa y la cuestión de la caña panelera. Muy bien. O sea que estamos hablando de... y tú tienes cifras de pronto que me digas comercio tanto. Porque pues acá dice los cultivos permanentes y dan como unos porcentajes, dice que en la caña panelera es como el 23.9%, pues y habla de como del plátano, bueno, las colocan como, pero pues creo que es, a ver, espérame, por acá, pues habla como sobre el personal ocupado y no solamente está con información, pues, pero no. Bueno, listo. Vamos entonces a dar continuidad al tema y ya más adelante iremos encontrando datos más concretos. Quería mencionarles, compañeros, que las materias primas, entonces, aunque en Colombia existe determinada importancia de las mismas, ellas no son el principal producto que aporte a la riqueza del país, no son el principal, ¿cierto? La mayor exportación puede ser que tengamos 1 millón de barriles de petróleo al día, por ejemplo, pero eso no significa que ese sea el sector de la economía que esté generando más riqueza. Si ustedes observan un mapa, no sé si alguna otra persona por allí tras pantalla va buscando el PIB de Colombia y su distribución, se dará cuenta que el sector terciario del país es el que mayor riqueza produce. Entonces eso es algo que quiero también que tengamos claro. Ya tenemos entonces que las materias primas son materias que se obtienen naturalmente, pero esas tienen una clasificación que habíamos comentado. Y dentro de la clasificación que quería mencionarles, entonces tenemos que son las de origen mineral, que provienen del suelo, como el oro, el cobre, el hierro y todos los metales, piedras como el mármol, el granito y entre otros, y las materias primas energéticas que provienen de la naturaleza. Generalmente son recursos naturales no renovables, por ejemplo, el petróleo, el agua, el gas, entre otros. El agua, pues sí ven que no se considera renovable porque existe la misma cantidad en el planeta, se supone. Bueno, listo. Entonces, vamos aquí con Magdaris. Magdaris me va a comentar algunas materias primas que produce Colombia, que sean de origen mineral. Búsquelas por favor allí en el internet y nos las menciona. Y también nos va a colaborar aquí María José Rojas, indicándonos algunas materias energéticas y los volúmenes de producción del país. Sí, profe. Profe, pues materias energéticas tenemos pues principalmente lo que es el petróleo, que a veces se proviene de la naturaleza. Entonces es un recurso pues natural que nos permite tener energía. En lo que dijo de los volúmenes, que le tengo que dar algún dato del De volumen. pronto unas cifras, yo te mencioné, por ejemplo, el petróleo, estamos cerca de 1 millón de barriles diarios de petróleo, ¿sí? Produciendo en Colombia. Por si tienes algunas cifras o de Ya cantidad la consulto, profe. Eso. Y la persona que tiene entonces Magdaris atrás, Magdaris me ayuda. ¿Me ayuda entonces Tania? Listo, profe. Yo encontré que de las partes minerales, pues aquí en Colombia son las esmeraldas y parte del oro. La cifra como tal de las esmeraldas creo que no la encontré, pero la del oro sí dice que son normalmente como 41 toneladas. Eso pues es un calculado para el 2016.
y voy a seguir toneladas buscando. por año, ¿cierto? Sí, Y eso es poquito oro, poquito, muy poquito volumen, ¿no? Los lingotes de oro son muy pesados. Bueno, ya sabemos entonces que las materias primas son energéticas o son minerales según esa clasificación. Las agrícolas, ¿cuáles son? Entonces, Magdaris está en clase, por favor, de nuevo. sí, profe. Magdaris, ¿tú me ayudas, por favor, leyendo esta diapositiva? Vale. Materias primas agrícolas. Pueden distinguirse en dos grupos, las de origen vegetal y las de origen animal. El origen vegetal quiere decir que provienen de la naturaleza, de la vegetación, las plantas y árboles. Por ejemplo, las frutas, el arroz, el cacao, el maíz, el trigo, la papa, el plátano, el tomate, caña de azúcar, café, entre muchísimas más. Y de origen animal, que provienen de la naturaleza del mundo animal. Por ejemplo, la carne, el cuero, el pollo, las plumas, la leche, los huevos, los peces, entre otros. Bueno, muy bien. ¿Tienes claro para ti entonces cuál es la diferencia entre una materia agrícola y de una mineral? ¿Sí? Sí, señor. Y que la mineral entonces tiene dos clasificaciones, que son la energética y propiamente dicha el mineral, ¿cierto? Como el hierro, el oro, etcétera. Vamos entonces, aquí tenemos lo que es agrícola, quiere decir agro, y pecuario, agropecuario, ¿cierto? Del vegetal y animal. Ahí tenemos claridad en eso. Tú mismo, Magdaris, ayúdame a leer qué es una materia prima industrial. Dice que provienen de la naturaleza, pero ya han pasado por un proceso de transformación, que son orgánicos, que quiere decir que provienen de las actividades del sector primario, como agricultura, ganadería, forestal y pesca, son la base de las industrias textiles, de calzados, de alimentación, entre otras, por ejemplo, la lana, el algodón, el lino, la seda, el cuero, las verduras, el pescado, la leche pasteurizada, carnes, azúcar refinada, cacao en polvo, etc. Y las inorgánicas, que provienen de la explotación minera y son la base de las industrias pesadas como la metalurgia, siderurgia, químicas y de construcción. Por ejemplo, los minerales metálicos como el hierro, el aluminio, el cobre, minerales no metálicos como la sal, los fertilizantes y rocas industriales usadas en la construcción como el yeso, el cemento, el granito, el mármol, etc. Muy bien. Quiero que observen entonces que son la base, ¿cierto? La base. Entonces ya sabemos que lo que está aguas abajo es el azúcar, pero entonces lo orgánico era la caña de azúcar, ¿cierto? Actividad del sector primario, muy bien. Que es que tuvo un proceso de transformación, pues para producir aguas abajo otra cosa. Entonces está claro, materia prima para utilizar en la industria, Las materias primas químicas, te agradezco Magdalena y María José, de origen químico, ¿cuáles son? Sí, ya tengo el dato de lo de las energéticas, le digo, el del Sí. anterior. Listo. Profe, acá está contado y dice que el rendimiento en el sector minero, pues este año incrementó, que pues ha participado en un 2,3 de la explotación colombiana, ¿cierto? También dice que en este año la inversión, a diferencia del 2013, creció en un 5,5% respecto al mismo periodo, llegando a una cifra de 8.283 millones de dólares. Entonces, pues hubo un incremento en este año, según lo que pude consultar. Bueno, muy Y bien. según pues la encuesta anual de compañías mineras en el 2012 y en el 2013, ya se encuentra en una jurisdicción número 21 de pues las 96 en la potencia minera, siendo esta pues la segunda en la región. Ajá. Bueno, continuemos. Eso. Vamos aquí con María José. Entonces, María José, Profe, ¿cuáles son las materias primas de origen químico? ¿Me habla alguien? ¿Quién me habla? sí, profe, Valentina. Cuéntame. Profe, sino que yo le quería pedir un favor. Usted de casualidad podría mostrarme otra vez la diapositiva de arriba. Es que no alcancé como a entender bien el concepto o leerlo bien de la materia prima industrial inorgánico. Listo. Te la devuelvo entonces. Gracias. Vamos a No, ver. profe, creo que es la de las... Esa.
Listo, profe, gracias. Bueno, vamos acá entonces, María José. María José, lee estas de origen químico, por favor. Listo, profe. Materias primas de origen químico. Aquel grupo constituido por materiales que se obtienen artificialmente mediante procedimientos químicos y sirven de base para otras industrias, como por ejemplo los plásticos, las fibras sintéticas, entre otros. Del petróleo obtenemos. El petróleo pues es como la base y de ese se obtiene la gasolina, productos químicos y también plástico. O sea que la empresa que habíamos mencionado ahora, que se llamaba Propilco, mire que ella nos está diciendo, son unas materias primas que ya son industriales porque ya pasaron por un proceso de transformación. Bien, es orgánica porque son de la química del carbono y son de origen químico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vienen ¿de dónde? Del petróleo. Entonces aquí tenemos esos plásticos que nos estaba mencionando la compañera. Bueno, vamos a analizar lo siguiente. Íbamos con Tania. Tania me va a ayudar a leer aquí una diapositiva y también vamos a tratar de entender por qué los países latinoamericanos, siendo tan ricos en materias primas, no son los países más ricos del mundo. Esto es un concepto interesante también. Lea por favor el primer párrafo. Hola, profe, buenos días. Buen día. Bueno, materia prima como fuente de riqueza de un país. Tradicionalmente se había considerado que la producción de materias primas constituía la fuente de ingreso y mediante la riqueza de un país, ya que normalmente suelen deberse a la abundancia de recursos en el territorio. Sin embargo, el desarrollo económico y la proliferación industrial han evidenciado las carencias de estos bienes, especialmente en la variación de sus precios y su bajo valor añadido. Paremos allí, por favor. Entonces, el banano, mire, Colombia es un país muy productor de banano. Entonces, busque usted allí rápidamente cuánto vale un kilogramo de banano en Colombia. ¿Cuánto? Profe, me aparece información del 2008 y dice que $5,20. Vamos a ver otra persona que me busque precio en Corabastos, banano hoy. Voy a buscar yo acá rápidamente. Profe, ese valor no están como entre 600 y 900 pesos. Profe, dice que es que banano criollo, el kilo vale 1.500. Entonces, el kilo, bueno, entonces 1.500, un kilogramo, 1.000 gramos. Ahora le voy a pedir este favor. Puse cuánto vale una compota de banano. Yo encontré una prueba que cuesta 3.000. ¿Y cuántos gramos trae? 113, profe. 113 gramos. Sí, Entonces señor. vamos a pensar en eso. Para usted entonces, ¿qué es el valor añadido? Y la variación de precio, ¿cómo depende del valor añadido? Según esas dos cifras que nos está entregando. Profe, eso no depende Kilogramo. del proceso que se hizo con la materia prima. Entonces, sí, ese es verdad lo que está diciendo. Entonces, mire,
De por sí, dejar que otra empresa se lleve el carbón de Colombia y le pague unas utilidades que se llaman regalías al país, no es un negocio bueno. Usted tiene una vaca, le ordeñan la vaca, se llevan 10 litros y a usted le dejan medio litro. ¿Me entienden? Si el país toma sus recursos, los transforma, por ejemplo, entonces vamos a pensar cuánto vale, otro ejemplo que quiero ponerles, cuánto vale una libra de café tostado, molido. Busque por favor ahí, libra de café sello rojo, tostado, molido, precio. Y otro me va a hacer el favor de buscar cuánto vale una libra, perdóneme, un frasco de café liofilizado de café de Colombia. ¿Cuánto vale la libra de café sello rojo? Del frasco, profe, 24.600. Bueno, La, 24.600, ¿cuántos gramos? la libra de café señor rojo dice 8.990. 8.990, escuche pues. 500 gramos. El otro Sí, es de 190, profe, 190 gramos. 190 gramos ahora valen 3 veces más. O sea, 3 veces menos producto vale 3 veces más. ¿Sí me hago entender lo que es el valor agregado? Por eso es la importancia de la industrialización de un país. O sea, no pensar que la venta de materias primas es mala per se, no. Es mala cuando solamente se dedica a la economía a obtener lo que se llaman las regalías por la explotación de sus recursos. Entonces, la materia prima como fuente de riqueza, como fuente de riqueza del país no es tal, ¿cierto? No es tal la dependencia o la relación de una con otra. Profe, Sí, qué pena, es que mira que se me cayó el internet y no entendí muy bien lo que estaba explicando sobre, bueno, lo del valor agregado. bueno, Tania, por favor, le repites a tu compañera la definición de lo que es el valor agregado. Lo que yo entendí como valor agregado es como la transformación que le hacen a la materia prima. ¿Con qué fin? Mm, perdón. Tania, estamos diciendo que, por ejemplo, una libra de café, busque también la persona que está buscando los precios, cuánto vale una libra de café crudo. Búsquelo, por favor. Café pergamino. O café. Ayúdeme, por favor, ahí. ¿Quién lo encontró? Profe, usted dijo el valor de un kilo, una libra de café crudo. Sí. Profe, pues según lo que yo encontré, es que la libra está a 1.1 dólar, o sea que quiere decir que está a 3.837 pesos colombianos. Muy bien, entonces vamos a hacer esa comparación. 3.800 pesos. Listo. El café se exporta en una cantidad importante hasta de 13 y 14 millones de sacos cada año en Colombia. ¿Ven? Ahora, cuando usted ese café ya lo vende tostado, ¿a cómo lo vende? Me dijeron que a 7.800 o 9.000 y pico. 8.900.
8.900. Pero ahora usted ese café ya no lo quiere solamente tostar, sino que lo quiere liofilizar, o sea que lo quiere volver soluble. Me está diciendo que vale 24.000 pesos, 190 gramos, o sea que una libra divida 500 entre 190 y multiplique por 24.000, por favor, ¿cuánto da? 500 entre 190 por 24.000. ¿Cuánto da? A mí me dio 63.157. O sea que tenemos, estamos hablando de, y ahora divida esos 63.000 que le dio entre 3.800. 16.62. O sea que usted está añadiendo el valor de 16 punto y tantas veces en ganancia. O sea, en vez de ganarse $1 se va a ganar $16. En vez de ganarse $1.000 se va a ganar $16.000. Ese es el valor añadido. Y Colombia entonces está en este tiempo retardada para eso, ¿no? O sea, el valor, por ejemplo, de la joyería que se podría hacer aquí de esmeralda sería bien importante, de la transformación del oro y la esmeralda, de la transformación de estos bienes, por ejemplo, de la exportación del petróleo crudo en bienes más elaborados. ¿Me hago entender? Entonces allí tendríamos ese concepto que tenerlo también claro. Siguiendo entonces aquí en el curso, ¿por qué es importante la materia prima para un producto? Entonces vamos a ir con Gina. Lea, por favor. Sí, profe, ya le denme un segundo que está muy pequeña. Ya. Importancia de la materia prima. Para que un producto sea competitivo debe ser de calidad y tener un buen precio. Es aquí donde se maneja y maniobra con el uso de diversos materiales. Bueno, segundo segmento. Bueno, la materia prima es uno de los elementos más importantes a considerar en el manejo del costo final de un producto. El producto terminado es el resultado de aplicarle ciertos procesos a algunas materias primas, por lo que en el costo final del producto incluye el costo de cada materia prima y el valor del proceso aplicado. Igualmente, la calidad del producto final obedece en gran parte a la calidad de la materia prima. Listo. Continuemos. En un mercado competitivo como el mercado actual, se debe ser eficiente en el manejo de los costos. Un margen de utilidad elevado solo se puede conseguir mediante la disminución de costos, sin embargo, no se debe arriesgar la calidad del producto, por lo que se deben elegir materias primas de excelente calidad. Y por último, la solución para la rentabilidad de una empresa no es aumentar el precio de venta, sino administrar eficientemente los costos y mantener la calidad del producto, que en últimas instancias son los que determinan el valor del producto. El valor del producto. Listo. Vamos entonces a considerar Heidegger. ¿Tú me vas a dar ejemplos? Hola, Heidegger. ¿Tú me vas a dar algún ejemplo en el cual tú conozcas un producto y me vas a mencionar la importancia de la materia prima de acuerdo a alguno de los aspectos que estamos contemplando en la presente explicación? Bueno, profe, pues yo creo que, pues como estamos hablando de café, pues ese puede ser un ejemplo. Por ejemplo, para la exportación, pues es como que claro que siempre llevan los mejores granos de café, pues eso siempre existen personas que lo pueden seleccionar. Incluso hay unas colecciones de café que los granos son seleccionados a mano para asegurar que como que la materia prima sea de la mejor calidad posible.
Y pues entonces esto también puede ser como un factor que aumente el precio del producto a la hora de, de poner pues el precio y el mercado donde se va a distribuir el producto. Mientras que, digamos, existen granos de café que tienen cosas como, no sé, pasillos, pasadores, creo que se llaman, cosas así, que entonces esto hace que el producto terminado, o sea, el resultado del café, pues sea como de una menor calidad y por tanto eh, tenga como un menor precio. Un menor precio. Entonces, mire que en Colombia dicen los que conocen pues del proceso, pocas empresas comercializan café de tipo exportación. Dice que hay una calidad que se llaman las pasillas y esas pasillas entonces son aquellos productos que son defectuosos en cuanto a que tienen, como tú dices, daño por insecto, daño mecánico, están partidos y pueden entonces dar unas propiedades diferentes a los cafés que se comercializan. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, la materia prima. ¿Qué quiere decir? Que la caña de azúcar que se lleve al ingenio debe tener un nivel de sacarosa alto, por supuesto. Que el agua de riego que se utilice como materia prima para esa caña o como bien de ayuda tenga una calidad importante. Que haga que la materia prima no tenga metales pesados, por ejemplo. Entonces aquí estamos hablando de importancia de materia prima dentro de un proceso como tal. Ahora, habíamos dicho en la clase pasada que el planeta Tierra tiene tres capas principales, que son la atmósfera, que es esa capa gaseosa que rodea la Tierra, y de allí se obtienen principalmente gases como el nitrógeno, el oxígeno o el dióxido de carbono, que en general es una fuente de materias primas relativamente escasa. De la hidrosfera, entonces habíamos dicho que es esa capa líquida que tiene la Tierra y donde están los ríos, las lagunas y los lagos, se obtiene pues muchísimo material que se llama material de pesca o algunos recursos también minerales importantes como sales, entre otros. Pero es la geósfera, particularmente capa sólida de la Tierra, donde está también la corteza, que es la litosfera, primeros kilómetros de este casco que rodea la Tierra, ¿cierto? De donde se obtiene la principal cantidad de las materias primas del planeta. Entonces estamos ubicados más o menos en este segmento. Para que usted entienda de qué estoy conversando, entonces estamos hablando básicamente entre 0 y 40 kilómetros de profundidad de esta sección transversal del planeta. No se pueden acceder a los núcleos internos, ¿cierto? Y difícilmente se pueden hacer penetraciones de más de 3 kilómetros, 5 kilómetros de profundidad. Entonces, hasta aquí tenemos que nuestra principal fuente de materias primas es la corteza terrestre. ¿Qué es esa corteza entonces? La capa superficial de la estructura, cuyo espesor varía dentro de 30 kilómetros hasta 60 en las zonas más altas con las zonas más profundas de la capa terrestre. O sea que estamos hablando de 30 kilómetros de profundidad. Bueno, eh, voy a parar aquí un momentico y voy a hacerles entonces les voy a mostrar un documento y vamos a empezar a trabajar sobre ese documento. Entonces voy a desconectarme un minuto mientras logro aquí ubicar el archivo y ya les voy a decir qué vamos a hacer.
Bueno, muchachos, listo. Ustedes me van a hacer este favor, Eliana, Carolina. Usted verifique en el Google Classroom qué información recibió en este instante para que entendamos qué se va a hacer. Listo, profe, ya miro. Pues primero me apareció que ha publicado un nuevo material que es referente al tema 2, el sector primario de la producción. Ahí hay dos documentos que corresponden al tema y pues las diapositivas que hemos estado viendo. Y luego me aparece una actividad que dice nueva tarea, cuestionario, lectura del capítulo 2, suelos y materias primas. Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Y voy a necesitar entonces que ustedes ya administren este segundo segmento de la clase. Tenemos una lectura en donde se ha tratado de compilar la relación del sector primario y materia prima. Entonces, en esa lectura, ¿qué requiero yo? Que usted haga el respectivo seguimiento de ese material, repase los conceptos que vimos ahora y por último que llene ese cuestionario de Google que hay allí. Esa información entonces usted la va a procesar, puede ser en este segmento de clase que queda, ¿sí? Si usted tiene alguna duda, escríbame por favor al correo electrónico, pero básicamente tenemos los mismos temas. ¿Qué voy a querer yo entonces en la siguiente clase? Que usted haya ampliado un poco la conceptualización que hemos visto para entrar a mirar el tema que se llama el análisis primero de suelo. En segundo lugar, vamos a entender ese suelo, qué materiales produce. Vamos a mirar entonces qué requerimientos o qué participación tenemos nosotros en el agro particularmente. Después vamos a ir al tema del agua. Después vamos a ir a culminar entonces ese sector primario de la economía. Bien, entonces vamos a hacer la lectura respectiva y nos estaríamos viendo el día miércoles. Yo sé que es muy desgastante entonces utilizar simplemente pues este medio, entonces por eso les voy a dar la libertad para que lo hagan allí pues en la comodidad de sus dispositivos o lo pueden hacer mañana o el día miércoles antes de la clase. Simplemente llenen el cuestionario, ¿bien? Posteriormente, el miércoles hacemos una pequeña entrevista de esa lectura, unos comentarios, y en la siguiente clase vamos a mirar, la semana entrante vamos a mirar un poco con mayor profundidad lo que es las revoluciones industriales, para que analicen entonces también ese sector, cómo ha variado con las revoluciones industriales. Muchachos, ¿les queda alguna duda de lo que vamos a hacer entonces? Profe, una pregunta. ¿Esta Sí. actividad la hacemos individual o en el grupo de trabajo? La puede hacer individual, Tania. El cuestionario está para todos los estudiantes. Usted podría compartir el cuestionario con su colega, llenarlo juntos, pero a mí me llega un reporte individual. Ah, bueno, profe, gracias. Entonces usted le dice enviar ahí el cuestionario, ¿listo? Profe, ¿el cuestionario tiene hora de entrega? No, O sea, fecha. no tiene límite, no tiene fecha límite. Pero le pido el favor de que lo haga para el día miércoles, ¿sí? Es un Ok, cuestionario gracias. sencillo. Si usted gusta, se reparte ahí con los otros dos colegas y estudian diversos temas, pero la idea es que tengamos un conocimiento concreto y global de todo lo que se hace. ¿Qué otra pregunta, compañeros? Profe, una pregunta con respecto a la actividad anterior. ¿Basta solamente con subirlo uno al Classroom? Me lo O envía al correo, le agradezco. pero solamente uno por grupo. Uno por grupo me envía el correo, o sea, me deberían enviar 10 correos electrónicos. Con esos 10 yo voy a dar la nota entonces. Profe, ¿usted se lo sube al Classroom y también se lo envía al correo o solo al correo? Por favor, no lo suban al Classroom, ¿sí? Es que me mantienen llegando mensajes. Entonces, si tengo solo 10 mensajes, porque si no me llegan duplicados, te agradecería que solo lo envíes al correo. ¿Queda Gracias, claro? profe.
Bueno, muchachos, entonces muchas gracias a todos por su atención. Vamos a trabajar solamente estas 2 horas y les voy a dar las 2 horas siguientes para que hagan esa actividad.